¿Algo así? Sí, ¿Lo he dicho bien? sí. Y ya me enganché, te seguí o está suscrita a tu lista de correos, pero la vida me volvió a ponerte en mi camino y dije, a Irene la ficho yo para el prego, pero volando. Y nada, y aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión porque hacía tiempo que no venía yo a un grupo de lactancia. Yo he dado muchas charlas en grupos de lactancia y tal, ¿no? Pero hacía mucho que no venía porque no sé si queréis que empiece ya o qué. Sí, cuando tú quieras. Pues voy a darle a la presentación, ¿vale? La estáis viendo, ¿no? Sí, yo sí la veo bien. Vale. Sí, se ve bien. Vale, bueno, pues yo lo primero que hago siempre es presentarme, ¿no? Porque además este año es bastante especial. Dentro de 10 días, exactamente 10 días, mi hija mayor cumple 18, se me hace mayor de edad. Y entonces es un momento bastante especial, ¿no? En esta sociedad donde los 18 son ese hito, ¿no? A alcanzar. Entonces, hace 18 años que soy madre, hace un poco más de 18, porque en cuanto que te quedas embarazada empiezan a cambiar un montón las cosas, ¿no? Y te conviertes en madre en cuanto que ves la línea rosa esa en el predictor, ¿no? Entonces yo siempre empezaba las charlas de lactancia, en las asociaciones de lactancia, haciendo así, diciendo, hola, soy Irene y soy feminista, ¿vale? Hace un montón de años decir que eras feminista era un poco complicado. Luego tuvimos unos años que estaba un poco mejor visto ser feminista y ahora estamos otra vez en un momento un poco complicado de la vida, ¿no? Yo me quedé embarazada más o menos un poco antes, unos días antes del atentado del 11 de marzo de Madrid, y a partir de ahí empezaron a suceder muchas cosas en mi vida. Os cuento mi vida porque para que veáis cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Cómo llegué yo hasta esto. Lo primero es que a mi jefe le pareció fatal que yo me hubiera quedado embarazada sin pedirle permiso. Entonces, pues empezó a hacerme mobbing directamente en un centro de investigación muy, muy, muy superior, no diré cuál, de España, ¿vale? Y entonces, pues cuando llegó octubre, más o menos un poco antes de estas fechas, de hace ahora 18 años, pues me pedí una baja, yo era becaria y me fui a mi casa, porque era insostenible, ¿no? Ya la situación allí. Entonces empecé a descubrir en aquel momento lo que era la violencia contra las mujeres. Yo hasta ese momento había sido una feminista un poco de salón. Pensaba que todo era maravilloso, que las mujeres prácticamente ya habíamos conseguido la igualdad, porque yo había podido estudiar una carrera, estaba trabajando en un laboratorio de investigación, eh, y la vida no me había ido mal del todo, ¿no? En ese momento empecé a percibir que las cosas no eran tan bonitas como pintaban. Y mientras estaba en el laboratorio soy un poco palabrotera, me perdonáis, ¿eh? Que ya soy muy vieja, estoy en una etapa de mi vida en la que ya me importa todo muy poco, lo que piensen los demás, entonces igual digo algún taco. En el laboratorio donde me estaban puteando directamente, pues me quitó todo el trabajo, me hacía buscar cosas sobre el efecto del mercurio en los fetos, cosas así. Entonces yo me metí en algunos foros de maternidad, que es lo que hacemos todas, ¿no? Ya en la era de Internet, pues todas nos metemos en foros de maternidad. Y allí me encontré con unas locas que hablaban de una cosa que era violencia obstétrica. Yo decía, pero ¿qué locas están estas mujeres tan chaladas? ¿Qué están diciendo? ¿No? Yo soy científica, entonces tenía cierta confianza en el sistema sanitario. Y cuando nació mi hija, pues me comí todo el kit de violencia obstétrica, empezando por una maniobra de Hamilton y acabando en una inducción innecesaria que acabó en una cesárea innecesaria con una separación posparto, por supuesto, por protocolo, de nada, fueron 2 o 3 horas, así. Y,
Y todo, o sea, todo el kit, oxitocina sintética, maltrato verbal, maltrato físico, se me subieron encima para que la niña bajara porque la tenían que monitorizar, me rompieron la bolsa, en fin, bueno, pues lo típico, ¿no? Entonces yo, que tengo una personalidad así ligeramente obsesiva, pues me obsesioné con el tema y empecé a investigar y un par o 3 meses después entré en el grupo del Parto es Nuestro a pedirles perdón por haber pensado que estaban locas, ¿no? Porque yo pensaba que eran unas chaladas. Y a partir de ahí empezó mi activismo real en el feminismo, ¿no? Unos meses después de hacer mucha introspección y de analizar mucho lo que había pasado, le dije a mi hermana, me he sentido violada. Y fue mi hermana la única persona en este mundo que me entendió. Yo en el parto de mi hija me sentí violada directamente, ¿no? Es porque en ese momento me di cuenta de que la violencia en los partos es violencia de género, es violencia contra las mujeres, ¿no? Em, y a partir de ahí, pues sucedieron otras cosas. Después tuve una hija que pesó 1 kilo al nacer debido a una placenta insuficiente idiopática, que probablemente estaba provocada por la cesárea anterior. Estuvo mucho tiempo en la UCI. Por supuesto, yo me había quedado sin trabajo a raíz del primer embarazo porque yo era becaria en el laboratorio y los becarios no tenemos derecho a paro o no teníamos derecho a paro. Eh, y cuando nació había conseguido un trabajo ya bastante precario, desde casa, sin contrato, en fin, esas cosas que nos pasan, ¿no? Y cuando nació Lara, que es la segunda, pues evidentemente tuve que dejar de trabajar, porque los 2 primeros años pues fueron bastante tremendos a nivel de salud, ¿no? Lara nació, pesó muy poquito, tuvo muchos problemas respiratorios, como casi todos los niños que nacen prematuros, tenía los bronquios muy, muy chiquititos y bueno, pues pasó por 2 sepsis, una insuficiencia respiratoria. Cuando nacen tan pequeños tienen que pasar por un montón de especialistas para ir descartando cosas y tal. Y los 2 primeros años pues fueron muy, muy complicados, ¿no? Ella le daban pues muchas bronquiolitis, bronquitis, estaba siempre ingresada. La ingresaron un montón de veces. Y yo había dado teta a mi hija mayor, porque yo de lo que recuerdo del primer encuentro con mi hija mayor, después de aquella cesárea horrible en la que yo me disocié de mi cuerpo y no me veía desde arriba, pero prácticamente no. Yo me acuerdo que de repente vi unas piernas, dije, ¿de quién son esas piernas? Y dije, ah, sí son mías, jaja. Eh, Estaba totalmente disociada de mi cuerpo. Cuando me trajeron a mi hija, yo lo único que recuerdo es que tenía un frío brutal y que me trajeron a Ana, que es la mayor, se enganchó a la teta y me devolvió de golpe todo el calor. Fue como si volviera a aterrizar en mi cuerpo en aquel momento. Entonces yo había conseguido con Ana una lactancia de casi 4 años, la desteté cuando me quedé embarazada porque tenía mucha sensibilidad en los pechos, que he leído a una chica, he oído a una chica antes preguntar por esto. Tenía mucha sensibilidad en los pechos y entonces la desteté a los 3 años y pico. Y entonces conseguí una lactancia de 4 años en un prematuro de muy bajo peso, que es pues eh, yo creo que la cosa más importante que he hecho en mi vida, ¿no? El poder amamantar a mi hija prematura, a mi Pocket Lara. Pero todo esto cambió mucho mi forma de ver la vida, ¿no? Me hizo reflexionar muchísimo sobre la violencia que sufrimos las mujeres y entonces empecé a ponerle nombre a cosas que estaban pasando en mi pareja y me acabé divorciando cuando Lara no llegaba a los 3 años, en un divorcio horroroso, ¿no? Entonces, a lo largo de los años yo he leído muy poca teoría feminista. He leído muy poca teoría feminista, pero he reflexionado mucho sobre mujeres. He trabajado con muchísimas mujeres, empecé acompañando a mujeres que habían sufrido violencia obstétrica, mujeres que tenían problemas con la lactancia, después mujeres que han sufrido violencia de género. Entonces, he trabajado mucho con mujeres, he escuchado a muchas mujeres, cientos de mujeres. Hubo un momento en que era capaz de predecir hasta la hora en que iban a hacer una cesárea a una mujer, ¿no? Por cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Y entonces eso me ha dado una visión, yo creo que muy global y que a veces el feminismo, iba a decir hegemónico, pero no sé cómo llamarlo, el feminismo mainstream, olvida. Y esto volveremos al final de la charla a esto, ¿no? Nosotras estamos muy acostumbradas
oír hablar del patriarcado, el patriarcado por aquí, el patriarcado por allá, las mujeres se nos oprime, a las mujeres se nos discrimina, a las mujeres se nos maltrata, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, inciso, soy bióloga, entonces yo todo lo veo desde el punto de vista de la biología. Entonces, tengo esta charla que yo creo que es la que mejor expone todo el tema de lo que está pasando, ¿no? De lo que nos pasa a las mujeres en este mundo. Y, y bueno, pues la violencia contra las madres. Vamos a buscar las raíces del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? La violencia contra las madres es la madre de todas las violencias, yo considero. Una vez que eres capaz de deshumanizar a la madre que te parió, por decirlo así claramente, o a la persona con la que te estás acostando, una vez que eres capaz de deshumanizar a esa persona, eres capaz de deshumanizar a cualquiera, ¿no? O sea, eres capaz de deshumanizar a cualquier otro ser humano, ¿no? Porque la mujer que te ha traído a este mundo y la mujer con la que te acuestas, pues yo creo que son dos de las personas, para los hombres, deberían ser dos de las figuras más importantes de su existencia, ¿no? Una vez que eres capaz de deshumanizar a esas dos figuras, a la madre de tus hijos, pues eres capaz de deshumanizar a cualquiera. Entonces yo pienso que la violencia contra las madres es la madre de todas las violencias y que el patriarcado es un sistema cuyo objetivo es violentar a las madres, ¿no? Ejercer violencia contra las madres, pero no sabemos muy bien por qué. La maternidad es evidente, una pare y un bebé, un ser humano sale de tu cuerpo, que ha estado en tu cuerpo durante 9 meses y ya está. O sea, yo creo que uno de los pocos comportamientos instintivos que tenemos los seres humanos es que las madres, cuando nace el bebé, alargamos los brazos para cogerlo. O sea, yo me acuerdo que cuando mi primera cesárea me tenían con las manos atadas en cruz, que es una de las prácticas que se utilizaban antes y que me sospecho que todavía se utilizan en algún sitio, porque la cosa no ha cambiado mucho. Estaba oyendo a Laia antes y por un lado es como qué alegría que se hable de estas cosas y por otro es qué pena que 18 años después tengamos que seguir hablando de estas cosas, ¿no? Porque esto hace 18 años que sucedió. Yo estaba con las manos atadas en aquella cesárea y esa sensación, la sensación de impotencia porque no podía alargar los brazos para coger a mi bebé es una cosa que todavía soy capaz de, igual me estáis oyendo que me tiembla un poco la voz, porque todavía me produce escalofríos y me pone los pelos de punta, ¿no? O sea, es una emoción, un sentimiento, una cosa visceral que todavía soy capaz de rememorar, ¿no? Esa necesidad de querer coger a mi bebé y no poder, porque estaba con las manos atadas, ¿no? Entonces, la maternidad es una cosa evidente y, sin embargo, la paternidad es una cuestión cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que los padres biológicos son los que aportan el espermatozoide, pero un padre biológico puede aportar el espermatozoide y desaparecer para siempre. Y nunca más, que se sepa nunca más de él. La paternidad es una decisión, siempre digo yo, ¿no? O sea, ser padre, ser madre es una cosa que sucede, te quedas embarazada, puedes quedarte embarazada de forma voluntaria o de forma involuntaria porque lo has deseado, porque lo has buscado, porque te lo has currado o no, pero es una vez que estás embarazada y decides no abortar, esa es la decisión ahora en esta época en la que el aborto es accesible, aunque el aborto además ha sido siempre un hecho en la vida de las mujeres, decides seguir adelante con el embarazo y ya está, o sea, ahí no tienes más que decidir, no puedes tomar ninguna otra decisión. Los padres pueden decidir irse y pueden decidir irse sin ni siquiera saber que van a ser padres. Entonces, ser padre es una cuestión cultural, es una cuestión biológica, por supuesto, porque el padre aporta el gameto masculino y parte de los genes del nuevo ser humano son del padre, pero lo que es la paternidad en cuestiones sociales de estar presente o no estar presente es una decisión. Los padres deciden si están o no. Y sin embargo, la maternidad es evidente. Las madres son las madres y, como dice mi padre, la gente cuando se muere llama a sus madres, no a sus padres. Las madres son una figura de referencia fundamental, más que nada porque somos mamíferos y de que la madre se convierta en una figura, en un referente fundamental, depende nuestra supervivencia, ¿no? O sea, el apegarnos a nuestra madre es lo que hace que seamos capaces de sobrevivir. Esto es una cosa bidireccional. La madre se tiene que apegar al bebé, pero el bebé se tiene que apegar a la madre. Tiene que poder ser capaz de buscar a la madre
para poder sobrevivir, porque somos mamíferos y nada más, o sea, somos mamíferos con muchas ínfulas, somos unos monos muy soberbios, pero somos monos, simple y llanamente, ¿no? Desde un punto de vista biológico. Entonces, la maternidad es evidente, la paternidad no. La paternidad es más difícil. ¿Quién sabe si ese señor que está ahí es el padre de la criatura o no? Es una cosa que se tiene que decidir, ¿no? El hombre tiene que decidir confiar en que ese bebé es suyo. O no, no hace falta que lo decida. Puede ejercer una paternidad desde otro punto, que es a lo que vamos. Bueno, os preguntáis igual que por qué he puesto yo ahí a Venus en la portada. Pues según cuenta la leyenda, Venus, que es la diosa del amor, nació de los genitales del dios Urano, que se los cortó su hijo Saturno y luego los tiró al mar. Y de ahí nació Venus, un nacimiento súper bonito que está ahí dibujado en un gran cuadro que va a pasar a la historia del arte humano. La mitología occidental y probablemente el resto de mitologías de las que no tengo ni idea, la verdad, de mitología occidental tampoco porque soy de ciencias, pero de algo me suena, ¿no? Pero la mitología occidental está plagada de dioses que nacieron sin madre. La mayor parte de los dioses no tienen madre directamente, ¿no? Venus nace de los testículos de su padre, Atenea nació de la cabeza de Zeus, que se había comido a su madre, Temis, o sea, esto es ya directamente violencia contra las madres, te como, te fagocito y de ahí nace, y Atenea nace de mi cabeza. Y la mitología occidental está llena de ejemplos de borrado de las madres, ¿no? El patriarcado es un sistema de control de la reproducción y ya está. Nos preguntamos qué es el patriarcado, por qué se oprime a las mujeres, por qué a las mujeres se las discrimina, por qué nos llaman putas, por qué nos violan, porque, bueno, pues el tema es que el patriarcado es un sistema de control de la reproducción. Yo soy bióloga, como ya he dicho. Todos los bichos de este planeta tienen sistemas de control de la reproducción. Por ejemplo, las aves son monógamas. Los primates no, pero las aves son monógamas. Los primates, pues algunos tienen machos alfa, que son los que tienen más posibilidades de reproducirse, aunque no son los únicos que se reproducen. Otros no, unos viven en manadas, otros se emparejan durante un tiempo y luego se van. En fin, hay un montón de maneras de que la naturaleza asegura la reproducción y controla. Cuando digo control de reproducción, me refiero a que es un sistema. El control de la reproducción en la naturaleza son una serie de mecanismos naturales o fisiológicos o ecológicos que garantizan o optimizan la supervivencia de la descendencia. ¿Vale? Entonces, el patriarcado es un sistema de control de la reproducción, es un sistema en el que los seres humanos nos organizamos, en teoría, para garantizar la supervivencia de las crías. ¿Vale? En la naturaleza, el control de la reproducción más básico en mamíferos está en la fisiología de la hembra, mediante el mecanismo del celo. Las hembras de mamífero, todas las que tengáis perras o gatas o lo que sea, tienen el celo y solo durante el celo se pueden quedar preñadas. Y si tú deprivas de alimento a una hembra de mamífero, esa hembra de mamífero no entra no tiene el estro, no entra en celo, porque no se dan las condiciones adecuadas para una gestación y un parto. Si no hay suficiente comida, no hay suficiente energía para que la hembra lleve a cabo una gestación y un parto y una lactancia, y entonces pues no entra en celo y se acabó. Y ya está, ese es el sistema más básico y está relacionado con el acceso al alimento, ¿no? O sea, la hembra tiene que entrar en celo, de esa manera el macho se asegura que esa hembra va a aportar sus genes en la nueva descendencia, pero depende del acceso a los recursos. Si no hay recursos, no hay celo. Esto se ve en las mujeres, incluso en los seres humanos. Las niñas que dejan de comer porque tienen trastornos del comportamiento alimentario dejan de tener la regla. Dejan de tener la regla y ya está. O sea, no ovulan. Es un equivalente al celo, con la diferencia de que los seres humanos no tenemos el celo. El resto de mecanismos de control de la reproducción son una mezcla entre comportamientos innatos y comportamientos culturales, ¿no? Los primates tienen comportamientos culturales, por ejemplo, los bonobos
no son matrilocales, es decir, las hembras, las hijas, no se quedan en el mismo grupo que las madres, las hijas se van a otros grupos, mientras que los machos se quedan siempre donde las madres. Otros primates, pues no, ahora mismo no me acuerdo qué hacen los gorilas, pero todos estos son comportamientos innatos y comportamientos culturales, ¿no? Que la hembra se vaya a otra tribu o a otro grupo favorece que el intercambio en el pool genético, que no haya endogamia, ¿vale? Y eso permite que la especie no se deteriore mucho debido a la endogamia, ¿no? Esos son comportamientos medio innatos y medio culturales, porque los primates tienen culturas, forman sociedades, son muy vestigiales, son muy rudimentarias, pero son sociedades, tienen comportamientos muy sociales. Los primates, incluso los lobos, todos los mamíferos, porque los mamíferos somos todos sociales, porque necesitamos vincularnos a nuestras crías. Los seres humanos no tenemos celo. Entonces, esto implica que el hombre no sabe cuándo la hembra es fértil. Es una apreciación que es muy importante de hacer. Los machos humanos no saben cuándo las hembras humanas son fértiles. Esto obliga a cambiar una serie de comportamientos si el hombre quiere, aunque sea de forma instintiva, reproducirse con una hembra. Y además, junto con los bonobos, una especie que es matriarcal, somos los únicos animales que usamos el sexo como mecanismo vinculante. Es decir, los neurotransmisores y las hormonas que están implicadas en el sexo disparan o construyen redes neuronales que provocan que nos vinculemos a la persona con la que estamos teniendo sexo, ¿no? La oxitocina, que es por supuesto, el neurotransmisor estrella en este sentido, se produce durante los orgasmos y hace que se disparen los centros de recompensa, los circuitos dopaminérgicos, las endorfinas, ¿no? Y que genera ahí un cóctel de neurotransmisores en el cerebro que hacen que nos vinculemos a la persona con la que hemos tenido sexo, ¿vale? Esto es una adaptación evolutiva que sirve para que los hombres se queden cerca de las madres. ¿Por qué? Porque las maternidades humanas son muy complicadas, son muy costosas desde el punto de vista de energía, ¿no? Los seres humanos nacemos muy prematuros, nacemos muy indefensos, somos altriciales secundarios, que quiere decir que no nacemos con los ojos cerrados y no nacemos ciegos como los perritos, pero prácticamente, o sea, los bebés humanos no ven nada, los bebés humanos no son capaces ni siquiera de agarrarse al pelo porque no tenemos pelo de las madres, el único punto de apoyo es la boca, con el reflejo de succión a las mamas, ¿no? Entonces, los bebés humanos son muy dependientes y las maternidades humanas son muy costosas energéticamente hablando. Entonces, es una adaptación, es que los machos anden por ahí pululando cerca para sostener a las madres. No es una adaptación evolutiva, o sea, esto se ha seleccionado por la naturaleza, es selección natural, porque las comunidades que tenían ese comportamiento tenían más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse que las que no lo tenían, y sus genes se han pasado a la descendencia y han llegado hasta aquí, ¿no? Y entonces, entre los comportamientos que ya no son innatos o que no son biológicos, empezamos el patriarcado lo primero que hace es empezar a mezclar conceptos, ¿no? El instinto, el deseo, el maternaje y la capacidad de cuidado son un montón de conceptos que se utilizan de forma simultánea y que no significan lo mismo. El instinto maternal dicen que no existe, sí existe. Para mí el instinto maternal es el cambio que se produce en tu cerebro cuando pares, que te impulsa a cuidar de esa cría hasta que te mueres. El deseo es otra cosa, el deseo de maternar es otra cosa, el maternaje y la capacidad de cuidado es otra cosa. Una cosa es que tú tengas capacidad para cuidar y otra cosa es que aceptes esa capacidad. Por ejemplo, yo pienso que los hombres tienen capacidad de cuidado, aunque sea un poco distinta a la nuestra, y todo esto empieza a mezclarse un poco ahí en nuestra cultura, ¿no? Los seres humanos tenemos muy pocos comportamientos innatos, así que el sistema de control de la reproducción se tiene que implementar principalmente mediante mecanismos culturales, porque los seres humanos tenemos un córtex prefrontal súper tocho, es lo que hay detrás de la frente, es lo que nos hace
distintos al resto de los bichos que hay en la Tierra, el córtex prefrontal, que es donde se toman las decisiones, es lo que nos hace animales diferentes, no mejores, ni superiores, diferentes al resto de los animales. Y entonces el córtex prefrontal es capaz de sepultar todo nuestro comportamiento instintivo mediante los razonamientos, que bueno, pues muchas de las veces son razonamientos no muy lógicos o equivocados, incluso justificativos, ¿no? Entonces, el control de la reproducción, a pesar de que biológicamente sigue existiendo los mecanismos fisiológicos que controlan la reproducción, si las mujeres no comemos, no tenemos la menstruación, pero normalmente se implementa mediante mecanismos culturales. Y los mecanismos fisiológicos ancestrales siguen ahí porque su objetivo es asegurar la supervivencia de las crías y están ahí porque se han seleccionado por la naturaleza y son mecanismos súper, súper robustos, que quiere decir que están altamente conservados, es decir, que se han seleccionado porque eran muy, muy buenos a la hora de asegurar la supervivencia. Bueno, pues el patriarcado es un sistema de control de la reproducción que debilita o incluso elimina la figura de la madre. Esta es mi conclusión, a la que llegué después de un montón de años de reflexiones muy rayantes, de obsesivas, ¿no? ¿Y por qué necesitamos controlar la figura de la madre? El patriarcado es matricida. La figura de la madre es sustituida por el patriarca, que puede ser cualquiera, puede ser el padre, puede ser la iglesia, puede ser Dios, el Estado. El patriarca es una figura abstracta, no tiene por qué ser el marido, ¿no? O el padre biológico de los hijos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es blindar la paternidad. ¿Por qué? Porque la paternidad no es segura al 100%. La paternidad no es una cuestión segura al 100%. Un hombre nunca, es muy difícil. Ahora que hemos desarrollado incluso técnicas de secuenciación de ADN para poder decirle a un hombre que ese hijo es suyo, ¿vale? El patriarcado es un sistema cuyo objetivo es blindar la paternidad, asegurar al hombre que la descendencia de esa mujer también es suya. Esto se produce, el patriarcado no ha existido siempre. Esto se produce para que se produzca, lo primero que tiene que suceder es que se conozca cómo funciona la reproducción, ¿no? La paternidad no es una cosa intuitiva, porque tú te acuestas con una mujer y 9 meses después nace un bebé. Eso, relacionar esas dos cosas no es tan sencillo, ¿no? Entonces tuvieron que suceder muchas cosas, no sabemos muy bien en qué momento se descubrió, probablemente lo descubrió una mujer, la relación entre, entre el coito, el sexo y la paternidad. Y lo primero que tiene que suceder es eso. Entonces, que se sepa qué relación tiene el coito con el nacimiento 9 meses después de un bebé humano, ¿no? Entonces, el objetivo del patriarcado es blindar la paternidad, es asegurar a un hombre determinado o un grupo de hombres que los hijos de esas mujeres son genéticamente suyos, que son suyos, o sea, que no son de otro hombre. Esto se produce, el inicio del patriarcado se produce más o menos a la vez que la revolución agrícola y la revolución ganadera en el neolítico, cuando además cambia el sistema económico, ¿no? Y pasamos de ser una economía de subsistencia, que vamos recogiendo frutos y cazando bichitos por ahí para alimentarnos, a una economía de acumulación, es en la que vivimos ahora, ¿no? El neolítico el ser humano pasó a tener una economía de acumulación, las cosas se acumulan y entonces de repente hay gente que necesita acumular, o sea, que se pone a acumular cosas en detrimento de otros, empieza a acumular alimento, empieza a acumular recursos y necesita gente que defienda esos recursos, y para eso lo mejor es tener hijos. Y si vas a morir y vas a dejar esos recursos en herencia, quieres asegurarte de que los hijos son tuyos y no son de otro, ¿vale? Ese es el origen, del sistema patriarcal está ahí, está en el blindaje de la paternidad, asegurar a los hombres que son los padres de esas criaturas. Bueno, y para ello se utilizan y se han usado
un abanico gigantesco de mecanismos más o menos violentos. A veces son coercitivos y a veces son persuasivos. Es decir, a veces te voy a castigar y a veces te voy a persuadir de que tienes que hacer algo para mantener el orden de las cosas, ¿no? La violencia contra las madres es la destrucción de la autoridad materna. Las madres son las que paren y las madres muchas veces decimos, ay, qué histérica, ya está. No, no, es que dicen que las madres son las que mejor conocen a sus hijos. Sí, yo una vez llevé a Lara al médico porque se saltó una toma de teta y había llorado raro y tenía 36,8 creo, de temperatura, una cosa así. No llegaba ni a 37. Tenía 36,8, se saltó una toma y había llorado raro, hizo un ruido raro. La llevé a urgencias, todo el mundo me dijo que estaba chalada y la niña tenía una sepsis por estreptococo B con 3 meses, ¿vale? Estuvo a punto de morirse. O sea, en ese momento mi instinto, mi relación, mi vínculo con mi hija que había estado en mi tripa 7 meses porque es prematura, le salvó la vida. Los hijos son de las madres. O sea, nosotras los parimos y son nuestros, es así. O sea, la evidencia es que ese niño que ha salido ahí de nuestro cuerpo es nuestro y de nadie más. Y los demás están por ahí y pueden echar una mano o no, según se comporten, ¿no? Yo estuve hace mucho tiempo en una charla en Fedalma en el Congreso de la Estancia de Fedalma y había una chica, esto me lo comentó una chica que era abogada, y que decía que las mujeres tenemos que recuperar la autoridad materna. Nosotras somos las madres. La figura de la madre no tiene nada que ver con la figura del padre. La figura de la madre el vínculo que hay entre una madre y un hijo es completamente distinto, ¿no? O sea, nosotras los hemos hecho con nuestra sangre, son sangre de nuestra sangre, ¿no? El hombre puede desaparecer y no pasa nada, los niños sobreviven igual. Entonces, la violencia contra las madres, el patriarcado necesita destruir la autoridad materna o necesita destruir la figura de la madre para, para sustituirla por otras figuras que son el padre, el patriarca, la iglesia, el Estado, el ejército, es igual, es indiferente la figura que sea. Esto es, por supuesto, a nivel social, no tiene por qué ser así a nivel individual, o sea, vuestras parejas no quieren destruir la figura de la madre de forma consciente, pero sí es posible que estén siguiendo unos patrones de comportamiento que sirven para sostener este sistema, ¿no? Entonces, después de un montón de años reflexionando sobre el asunto, esta diapositiva la cambio de vez en cuando, montando el puzzle de Móstoles a la violencia obstétrica. En Móstoles hace unos días un señor ha matado a su mujer y a su hija, ¿no? Esto todos los años se puede poner un caso nuevo ahí, esto ha sido hace nada, una semana o una cosa así. Las historias comunes conforman patrones. Cuando yo digo que yo era capaz de predecir a qué hora le iban a hacer una cesárea a una mujer, es porque todas las historias, cuando tú te metes en un grupo de lactancia, cuando tú te metes en un grupo de supervivientes de violencia de género, en un grupo de violencia obstétrica, todas las historias son muy, muy parecidas y conforman patrones. Y los patrones lo que conforman son estructuras sociales, ¿no? La violencia contra las mujeres, que denominamos violencia de género, aunque el nombre nunca me ha gustado muchísimo, es una violencia sistémica. Es decir, todo el sistema está atravesado por la necesidad de controlar la reproducción. Y para controlar la reproducción tenemos que controlar a las mujeres, controlar sus maternidades y controlarlas sexualmente, ¿no? Todo, la existencia de las madres en contraposición, o las santas en contraposición a las putas. Las que son muy frescas, los hombres las prefieren rubias, pero se casan con las morenas. Todo eso es que es una película de Marilyn Monroe, creo. Todo eso es violencia sistémica, cuyo objetivo es controlar la reproducción, ¿no? Y pues hay todo este tipo de violencias. De la que más se habla es la violencia directa, que es cuando ya te las pegan o las matan, pero una violencia fundamental es la violencia económica, porque el patriarcado se sustenta en dificultar el acceso a los recursos de las madres. Como he dicho antes, las maternidades humanas son muy, muy complicadas, requieren muchísima energía. Es muy difícil irte a cazar un bisonte con un niño en la teta.
no es que sea imposible. Y nosotras enseguida hemos inventado las bandoleras, nosotras digo, y los fulares. Pero aún así sigue siendo más difícil ir a cazar un bisonte con un niño en la teta. Necesitas un grupo. El ser humano es lo que es porque es ultrasocial. Es capaz de vivir en grupo y cooperar. Si no, sin cooperación no habríamos llegado a ningún sitio. Y todo este tipo de violencias, de todo este tipo de violencias, probablemente la más compleja, o sea, la más no es tan evidente, pero es la violencia económica, ¿no? Las brechas salariales, el hecho de que nosotras no podamos ejercer nuestras maternidades sin perder poder adquisitivo, sin perder independencia económica, las bajas maternales cortísimas, que te echen del curro porque te has quedado embarazada, que te pregunten en las entrevistas si piensas tener hijos, que no puedas promocionar porque las reuniones se hacen a las 8 de la tarde, que no puedas hacer networking porque es en sábado, todas estas cosas que hay alrededor del sistema empresarial, del sistema productivo, que nos ponen en una situación en la que nosotras tenemos poco acceso a los recursos o se nos dificulta muchísimo el acceso a los recursos, ¿no? Hace 40 y tantos años, 50, en época de Franco, las mujeres no podían trabajar sin permiso de su marido. No podían tener acceso a cuentas de banco sin permiso de sus maridos. De hecho, ni siquiera hasta el año 79 las mujeres en España no tuvimos derecho a la patria potestad. No teníamos derecho ni siquiera a tener derechos sobre nuestros hijos y poder de decisión sobre las cosas que pasaban con nuestros hijos. Los hombres podían dar a los hijos en adopción sin ni siquiera consultarte. Esto en el año 79, en el que yo ya había nacido. Y de entre todas las violencias, una violencia muy chula y muy importante es la violencia simbólica. Y de entre las violencias simbólicas, yo creo que Laia ha hablado un poco del tema este de las buenas madres. El mito de la buena madre es una violencia flagrante, es invisible, hay que hacer un poco de introspección, pero es una de las formas de que el patriarcado tiene de manipularnos. El mito de la buena madre es uno de los mitos que más nos perjudican. La necesidad de ser madres perfectas nos vuelve locas. Ha hablado Laia de la culpa. La culpa es la eterna compañera de todas las madres. Nos culpamos hasta del mal tiempo. Ay, cariño, no puedes ir a la excursión porque está lloviendo y parece que es culpa nuestra, nos sentimos culpables hasta de eso. El mito de las buenas madres es eh, el primer escalón que hay que deconstruir, ¿no? Como se dice ahora, el analizar quién me está diciendo que lo que tengo que hacer para que la sociedad me considere una buena madre. Eh, en mi opinión de bióloga, y creo que en la de Laia también, estará de acuerdo conmigo, las buenas madres son las que actúan desde el deseo y desde el placer, porque desde el deseo y desde el placer es muy, muy, muy difícil equivocarse cuando se trata de maternar a los hijos. La brecha salarial y la carga mental, por supuesto, es otro de los ejemplos de la violencia contra las madres. Aquí introduje lo de aprovechando la pandemia. La pandemia, por supuesto, a quien ha fundido es a las mujeres, en especial a las madres, no solo por el hecho de que fuimos nosotras las que nos ocupamos de todos los colegios online, sino que somos nosotras las que nos hemos perdido más trabajos, más poder adquisitivo, todas las crisis cargan contra las mujeres primero, antes que contra nadie. La violencia obstétrica es una de las formas de violencia contra las madres más evidente para el que haya aprendido un poco sobre violencia obstétrica. No sé qué hora es porque tampoco me quiero yo enrollar mucho. Seguro que yo creo que venía Lorena Moncholi y Lorena Moncholi habla de violencia obstétrica mejor que yo. Las interferencias en torno al momento del parto son un recurso constante en todas las culturas, ¿no? En todos los tiempos. Se separa la madre del niño, prohibición a las chinas, no las dejaban mirar a los niños a los ojos por si les robaban el alma, se deshacen del calostro, se entrega el niño al padre, ¿no? La medicina moderna lo que hace es utilizar nuevas prácticas que en teoría estaban destinadas a mejorar nuestra salud y que sin embargo están perpetuando un sistema en el que la figura de la madre se debilita. Ejemplo, salió hace unos años en Science, creo que fue en Science o en Nature, que son una de las dos, fue en Science, me parece, una de las revistas más importantes en divulgación científica
del mundo, un estudio en el que, un par de estudios. Eh, un estudio en el que se demostraba que la oxitocina, junto con la prolactina, elimina la respuesta de parálisis en reacciones en ataques, ¿no? O sea, cuando alguien te ataca, hay tres formas de reaccionar. El fight or flight, que se llama, que es luchas o huyes, y la tercera es que te quedas paralizada, ¿no? Es lo que hacen las zarigüeyas, que se mueren. Parece que se han muerto y no lo hacen a posta, o sea, es que hay un mecanismo fisiológico ahí que las tumba. Se quedan ahí tiradas como si estuvieran muertas, ¿no? Pues la parálisis, que es el tercer mecanismo de, de, de respuesta a un ataque, es probablemente uno de los peores porque te quedas paralizado y si viene el león, quedarse paralizado, a menos que estés escondido, es mala decisión. La oxitocina junto con la prolactina elimina la respuesta de parálisis, o sea que solo te queda huir o luchar, y la prolactina, otro estudio, aumenta muchísimo la agresividad de las hembras de mamífero. Es decir, el cóctel oxitocina y prolactina lo que hace es convertir a las hembras en bichos muy, muy, muy agresivos. Cosa que hemos necesitado que nos lo diga la ciencia, pero cualquiera que haya tenido una perra recién parida o una gata lo ve. No te puedes acercar a una perra recién parida aunque seas su dueña y te quiera muchísimo. Cuando te acerques a ella, te puede pegar una tarascada que te deja sin mano, ¿no? O sea, las hembras recién paridas son muy, muy, muy agresivas, porque la oxitocina, los picos de oxitocina mayores que va a tener una mujer en su vida es en los orgasmos, pero también en los partos. O sea, el pico mayor de oxitocina que tiene una mujer es durante el parto y posteriormente después del parto. El mayor pico de prolactina que tiene una mujer es cuando se desprende la placenta. El desprendimiento de la placenta produce un pico de prolactina brutal, que es el que dispara la lactancia. Eh, Inmediatamente después del parto, la mujer es un bicho fisiológicamente muy, muy, muy agresivo. Muy agresivo. Y sin embargo, yo me dejé atar las manos. Y muchas dejamos que nos hagan de todo durante los partos porque se utilizan mecanismos culturales, manipulaciones emocionales para hacer esto. Entonces, la violencia obstétrica es uno de los ejemplos más bestias en los que se ve cómo se debilita la figura materna o incluso desaparece, ¿no? El interferir con oxitocina sintética interfiere el feedback que hay entre la hipófisis y el útero y entonces se deja de producir oxitocina endógena, en fin, todas esas cosas, ¿no? Esto es lo que dice la violencia obstétrica de la OMS, de la violencia obstétrica. Lorena, no sé si ha hablado ya Lorena o cuando hable, os lo cuenta mejor que yo. Se nos ha caído Lorena, Irene, no podía decir. Ay, vaya, por Dios. Bueno, pues nada, bueno, pues la violencia A la obstétrica es próxima. para la próxima Lorena, porque es que me queda un poco todavía y ya es la una. Si es que ya te dije que yo me enrollaba un montón. Pero tú tranquila que ya estás tú, hasta esta tarde no tenemos, así que tú tranquila, que está Vale, siendo súper vale. interesante. Bueno, pues ya, me imagino que sabéis lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Son todas las prácticas que no están avaladas por la evidencia científica. Esto es un, ¿sabéis lo que es? No sé si sabéis lo que es la Cochrane. La Cochrane es una institución que recoge todos los metaanálisis. Los metaanálisis son el tipo de evidencia científica más robusta. Es cuando se hace un análisis de todos los estudios, o sea, una revisión sistemática, un análisis de todos los estudios o de todos los trabajos que se han hecho sobre un tema. Por ejemplo, vamos a mirar a ver cómo funciona, yo qué sé, pues eso, la oxitocina exógena en los partos y se cogen todos los estudios, todos los ensayos clínicos que se han hecho sobre el tema y se hace un estudio sobre los estudios, un metaanálisis, ¿vale? Es la evidencia científica más robusta que existe. La Cochrane es la institución que recoge los metaanálisis de medicina basada en la evidencia, que creo que sigue siendo de acceso público a todo el mundo porque lo paga el gobierno español para que todo el mundo pueda acceder desde su casa. Y la Cochrane le dio a toda la ginecología y la obstetricia hace unos años, en 2012 creo que fue, o 2010, les dio el premio Cuchara de Palo, ¿sabéis? En casa de Herrero, Cuchara de Palo,
pues el premio Cuchara de Palo a todos los ginecólogos del mundo por implementar prácticas sin evidencia científica en la atención a los partos. Los partos se atienden sin evidencia científica. El meter oxitocina para acelerar los partos, en 1953 un señor descubrió la oxitocina, era un señor, por supuesto, poco después descubrieron que eso provocaba contracciones uterinas y entonces decidieron que era maravillosa idea usar eso para controlar lo que iba a durar un parto. ¿Por qué? Pues porque sí, porque los hombres quieren controlar la maternidad, ¿vale? El parto es un proceso fisiológico y está bien que haya médicos cerca por si se tuerce, pero no hace falta meterle oxitocina sintética a las mujeres porque las mujeres producen oxitocina y no necesitan que nadie les ponga una vía con oxitocina para que se produzcan contracciones de parto, ¿vale? Igual que hace unos años, pues un señor decidió que los niños nacían con parálisis cerebral porque se chocaban contra el periné femenino en el parto, que era como el cemento, y entonces decidió implementar esa técnica maravillosa que se llama episiotomía en 1920, creo que fue, o en 1902, ya no recuerdo bien las fechas, perdonadme, es la menopausia, y los ginecólogos empezaron a hacer episiotomías porque sí, sin ningún tipo de evidencia. Bueno, pues la monitorización continua, el no dejarte beber o comer en el parto, el tumbarte boca arriba, el hacerte tactos constantes, todo eso no tiene evidencia científica. Eso es violencia obstétrica. ¿Por qué no tiene evidencia científica? O sea, violencia obstétrica no es solo que te traten fatal y te insulten y te hagan sentir horrible, sino que te apliquen protocolos que no tienen evidencia científica. Pues lo que pongo aquí. La episiotomía rutinaria, las cesáreas innecesarias en España se hacen unas 50.000 cesáreas innecesarias al año. 50.000, ¿vale? O sea, es horrible. Son 50.000, más o menos. Dependiendo de los nacimientos que haya ese año, la mitad de las cesáreas que se hacen en España son innecesarias. Y hay un 25% o un 30% de partos que son por cesárea, ¿vale? De los cuales la mitad, unas 50.000, cuando hice la cuenta hace un tiempo, igual ahora son menos porque la natalidad va cayendo, pero bueno, 50.000, poned 40.000 al año, innecesarias, innecesarias. O sea, se raja a 50.000 mujeres de forma innecesaria, se las corta, se les abre el útero innecesariamente y se pone a esos bebés en riesgos de tener distrés respiratorio por no haber pasado por el canal de parto, entre otras cosas. Está el distrés respiratorio, el distrés de adaptación, es el más evidente, es el primero que aparece, pero otras cosas relacionadas con la flora bacteriana, ni lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos ni lo que estamos haciendo. Bueno, esto, mira, me he adelantado. Esto es lo que quería contaros de Science, ¿no? Donde la gestión del miedo se modula a través de la oxitocina. A mí cada vez que me dicen que las mujeres son menos agresivas, o sea, que las hembras son menos agresivas que los machos, es como no has visto nunca una hembra recién parida de mamífero. Bueno, es que ni siquiera de mamífero. Las gallinas, ¿habéis visto alguna vez alguna gallina protegiendo un huevo o un pollo? O sea, o un pajarraco, los pájaros dan mazo de miedo cuando te acercas al nido, o sea, se ponen como locos y el pajarito igual te puede hacer pupa. Hay por ahí un vídeo de una gallina peleándose con creo que es una serpiente pitón, o sea, por ahí en la India, una cosa que dices, madre mía, las madres son muy, muy agresivas, ¿no? Lo que pasa es que nosotras destinamos nuestra agresividad no a ver quién la tiene más larga, sino a proteger a nuestras crías, ¿no? La episiotomía rutinaria, por supuesto, se sigue utilizando como es un rito de paso. O sea, tú has osado parir, pues te voy a cortar la vulva. Y así es como la violencia obstétrica contribuye al mantenimiento del patriarcado, ¿no? Y a la debilitación de la figura materna, a veces incluso con métodos farmacológicos, ¿no? Como meterte oxitocina sintética que interrumpe la producción de oxitocina natural, interrumpiendo este mecanismo ancestral, ¿no? Que hace que las madres sean unos bichos de cuidado. Y la siguiente, pues por supuesto, pues, que estamos en un grupo de lactancia, es la violencia contra la lactancia. Hace unos años, cuando estuve en Fedalma, en aquel momento había una polémica con Adel, creo que era algo, alguien le había dicho algo de lo del biberón, ya no me acuerdo. No sé si se ha hecho un estudio nuevo de esto porque no me ha dado tiempo a investigar un poco más. Me supongo que no, porque si no lo habría visto por ahí en algún grupo de lactancia. Si no, si hay otro, pues me lo comentáis y ya está. Hicieron un estudio sobre conciliación y lactancia. Bueno, una de cada 10 mujeres ha tenido que dejar su puesto de trabajo para poder cuidar al bebé.
54% de los encuestados reconoce que tiene problemas a la hora de conciliar la lactancia con su trabajo. Como veis, mucho del tema del acceso a los recursos está aquí reflejado, el dificultar que accedamos a los recursos, y el 62% se ha planteado dejar de dar el pecho a su bebé por ese tema, ¿no? El 90% de las mujeres declaran que quieren amamantar. El 75% de las mujeres abandonan la lactancia antes del sexto mes y solo el 18% de las mujeres consigue una lactancia materna hasta el sexto mes. El sexto mes es lo que la OMS considera el mínimo recomendado, ¿vale? Lactancia exclusiva hasta el sexto mes. Entre todos estos porcentajes existe toda una serie de interferencias y de agresiones. Yo ya tengo casi 50 años y le pongo nombre a las cosas, no son agresiones, que tienen que ver con el autoconcepto, el estereotipo de la buena madre, que hacen uso manipulativo de sentimientos de culpa o de incapacidad. ¿Cuántas mujeres salen de una lactancia que ha fracasado sintiéndose defectuosas? Yo salí de mi cesárea sintiéndome defectuosa, ¿no? Uno de los de los primeros sentimientos que tuve fue porque estoy defectuosa, no he sido capaz ni de parir, que es una cosa que todo el mundo puede hacer, porque no implica eh, nada intelectual, ¿no? Con todo lo lista que yo soy incapaz de parir, soy defectuosa, ¿no? Soy incapaz de dar el pecho, soy defectuosa. La lactancia es parte de la sexualidad femenina, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de sexo y que el sexo solo sea el coito. Ya no es que, bueno, ya no es que ni consideremos sexo eso que llaman los preliminares, ¿no? O sea, las relaciones sexuales, si no hay coito, no están completas, unas cosas súper falocéntricas todas, pero la reproducción en mamíferos no es solo el coito, la reproducción en mamíferos es solo el coito para el hombre. Para la mujer o para la hembra, la reproducción, dentro de la reproducción está el coito, pero también está la gestación, por supuesto, está el parto y por supuesto está la lactancia. Son parte de la sexualidad. La sexualidad femenina comprende muchísimos más aspectos que el coito. Llamamos sexo al coito y nos olvidamos que la lactancia está relacionada con la sexualidad, porque la lactancia es parte fundamental de la reproducción, que es para lo que sirve el sexo, para reproducirse. Y la lactancia está relacionada con el placer, porque eh, la evidencia más clara de que la lactancia es parte de la sexualidad es que es la oxitocina que se produce en los orgasmos y que contrae la vagina y contrae el útero en el orgasmo, es la misma que contrae los conductos galactóferos que permiten que la leche se excrete, ¿no? En las mamas. Es la misma hormona. La naturaleza es muy, muy vaga, y si puede utilizar el mismo compuesto para 5 cosas que estén medio relacionadas entre sí, mejor que hacer 5 compuestos diferentes, que eso cuesta mucho en términos energéticos, ¿no? La lactancia debe ser voluntaria e interferir en las lactancias es una forma sutil de violencia de género, es otra forma de controlar la reproducción, ¿vale? Las violencias que se producen contra la lactancia, pues estáis en una asociación de lactancia, lo sabéis, ¿no? La falta de cultura de la lactancia, el aislamiento, la violencia económica otra vez, la violencia emocional y sobre todo yo siempre incido en la mala praxis, o sea, que los médicos no sepan de lactancia es un tipo de violencia estructural alucinante. El ataque a las lactancias en los procesos de divorcio. En el congreso aquel que os comentaba antes que estuve en Fedalma, la chica esta que hablaba de recuperar la autoridad materna, había hecho una especie de revisión, ¿no? De cómo se trataban las lactancias en los procesos de divorcio y es flipante. A mí lo primero que me dijeron cuando me fui a separar es que tenía que destetar a mi hija. Por supuesto, porque me iba a perjudicar en el divorcio. Por supuesto, me pareció de una violencia espantosa. Esto me lo dijo un psicólogo y nunca más volví a ese psicólogo, ¿no? Porque me pareció que me estaba violentando. O sea, yo desteto cuando yo quiero. No cuando me dice un juez, ni cuando me dice mi ex marido, ni cuando me dice un psicólogo con muy buena voluntad. Él tenía razón, ¿no? O sea, dar el pecho te perjudica en un proceso de divorcio, porque dicen que estás utilizando utilizando el pecho para separar al niño de su padre. Las custodias compartidas impuestas, las bajas maternales intransferibles. Nosotras yo llevo 17, 18 años peleándome
con estos temas, que muchos de ellos se han defendido desde un supuesto feminismo, ¿no? El rollo de la mala, es que tu leche no alimenta, ¿no? Tengo una amiga que le decían, pero es que das teta todavía, es que tu leche debe ser muy buena. Y decía ella, no, pues debes tener muy buena leche. Y decía ella, no, la tengo muy mala, pero les engorda mucho. Siempre decía eso, ¿no? O sea, el rollo de que no tengo suficiente leche, ¿no? En los años 70, yo nací en los 70, hubo una plaga una epidemia de hipogalaxia, o sea, ninguna madre era capaz de dar el pecho, se quedaban todas sin leche a los 3 meses, coincidiendo con el boom de Nestlé. Y como empecé hablando de la gran aberración que es matar a la madre y matar al hijo, y retomándolo con la gestación subrogada, de Móstoles a la violencia obstétrica, pasando por la gestación subrogada, los vientres de alquiler, que es otra de las cosas que increíblemente se están debatiendo, y si estáis en Twitter estaréis viendo que están tomando mucha fuerza. Esta última semana ha habido no sé cuántos actos en universidades, incluso creo que en la Complutense me parece que ha habido uno, hablando sobre la regulación de alquilar a mujeres para que cedan todos sus derechos sobre los hijos que paren ellas, ¿no? Y que cedan todos sus derechos, por supuesto, siempre hay algún hombre por en medio. Uy, ahora esto se ha parado, no sé por qué. A ver. Vale, el ser humano es el único bicho que dificulta el acceso a los recursos de las hembras. Es el único, ¿eh? El ser humano es el único animal que restringe la capacidad reproductiva de las hembras. El único, el único. Y el ser humano es el único animal que interfiere en la crianza de las crías, interfiere con las madres. Entre los bonobos, que son una especie matriarcal, ni siquiera hay maternidades compartidas. Las bonobas, los bonobitos son precociales, no son altriciales como nosotros. Ellos no nacen tan dependientes, y entonces las bonobas pueden criarlos ellas solas, pero no dejan ni que sus propias madres, porque se cambian de tribu, intervengan en la crianza de las crías, ¿no? El ser humano es el único animal en el que el macho interfiere de interferir, en plan chungo, en la crianza de las crías, y la cultura humana es la única que hace necesario el aborto y a la vez lo impide. ¿Eh? Bueno, el reto, ya estoy acabando, el reto del feminismo es trabajar en frentes que a veces parecen contradictorios, ¿no? O incluso son contradictorios, sin perder de vista que no todas las mujeres son madres, pero todas las madres son mujeres. Y aquí vamos al tema final, que es el borrado simbólico de las madres. Os voy a poner deberes. Eh, Siempre hablo del reto del feminismo y nunca hablo del reto de las activistas. Las activistas deberíamos intervenir en foros feministas, muchas veces no nos dejan, pero las madres ya tenemos bastante, ¿no? Como para que se nos cargue con más trabajo, con el trabajo de cambiar el mundo y cambiar el feminismo. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando ahora, parte de culpa la tienen las feministas, ¿no? Cuando se menosprecia la figura materna, ¿no? Y se dice que cualquiera puede criar a tu hijo, y se promueven políticas de conciliación que implican no permisos retribuidos o protección económica de las madres, sino guarderías o bajas paternales. Hay mujeres que no tienen marido, que no tienen pareja masculina, ¿no? ¿Qué es eso de la baja paternal? ¿Qué es eso? Sabemos muy bien qué es. Todo esto ha sido promovido por el feminismo, ¿no? Se ha ninguneado la figura de la madre y se ha eliminado, se ha minimizado la autoridad materna también por parte del feminismo, ¿no? Y hace muchos años, cuando hablábamos de las bajas intransferibles, yo pegaba muchos gritos por ahí y me peleaba con todo el mundo, con muchas feministas, con Beatriz Jimeno, por ejemplo. Con Amelia Valcárcel tuve un encontronazo en Facebook y me bloqueó. Ahora me pone me gustas en Twitter, se ha olvidado de mí. Y lo último que tenemos es el borrado simbólico de las madres, ¿no? El reto ahora es luchar contra, esto es súper importante, contra la eliminación incluso de la palabra madre en las leyes, nuevas que nos están colando. Las madres ya ni siquiera existimos como concepto, somos progenitores gestantes.
como si gestar, bueno, progenitor gestante o menstruantes o a saber qué otras cosas, ¿no? ¿Dónde están las madres en la nueva legislación? Es la tarea que os queda a vosotras para cuando tengáis un ratito y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Me necesita salir.